Buenas noches, amadas hermanas. Una disculpa por el retraso, es que se fue la luz, pero ya, bendito sea Dios por la vida de el hermano Héctor y la hermana José, que nos prestan las instalaciones de su hogar para poder tener esta sesión. Me gustaría pues iniciar orando, principalmente, como a lo mejor ya se percataron en el título. Vamos a estar hablando de cosas sobre la verdad que están reveladas en las Escrituras, que esto va a combatir ciertas ideologías que probablemente nosotras ya hemos estado arraigando, aceptando, o a lo mejor hay duda en saber o cómo poder, como lo dice la Escritura, presentar defensa bíblica ante todo esto que está pasando en la sociedad. Entonces me gustaría iniciar con una oración. Recordar que estamos viendo el Génesis como el diseño original, como aquella instrucción. Estamos descubriendo la verdad de cómo Dios en su plan soberano decidió crear las cosas, y principalmente nos estamos enfocando en la enseñanza sobre la mujer juntamente con el varón como imagen y semejanza de Dios. Estamos aquí otra vez con las hermanitas de Cardel. Espero que se encuentren muy bien y agradecemos mucho su participación. Así que vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has concedido, porque en tu voluntad tú nos permites estar aquí. Padre, te pedimos que tú puedas perdonar nuestras faltas y que nos puedas hacer más y más como Cristo Jesús. Que en esta noche podamos aprender la verdad de tu palabra. Jesucristo es la verdad y Él es la revelación. Él ha dado a conocer tu nombre. Y también, Señor, por medio de la Escritura podemos conocer quién eres tú y qué deseas, Señor, que hagamos nosotros. Gracias porque no nos has dejado en ignorancia, por cuanto todas las cosas desde la creación, desde los orígenes hasta lo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo y lo que vendrá, lo podemos encontrar aquí, revelado en tus santas Escrituras. Guíanos, Señor, usa mi vida, úsame como instrumento en tus manos, Padre, para poder transmitir la palabra de verdad, y que todo esto, Señor, sea conforme a tu voluntad, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Pues recordando un poquito lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Aquí principalmente mis hermanas de Cardel, hemos estado hablando sobre el Génesis, sobre la mujer como imagen y semejanza de Dios. Estuvimos hablando un poquito sobre qué es ser imagen y semejanza. Hace 8 días estuvimos enfatizando esa igualdad en valor, ¿verdad?, que tiene la mujer, que tiene el varón, cómo fueron creados. También que ambos son puestos como señores sobre el resto de la creación, no que uno maltrate al otro, ¿verdad?, sino que los dos tenían que cuidar mutuamente. Obviamente las funciones del varón y las funciones de la mujer son distintas, pero en cuanto a valor, en cuanto a lo que Dios usó para la creación, es exactamente igual. Así que no es que sea más valiosa la creación del varón y menos valiosa la creación de la mujer. Ambos son valiosos, ambos tienen la misma potestad sobre el resto de la creación y ambos son imagen y semejanza de Dios. Pero vamos a entrar a hablar también, por medio de lo que menciona Génesis, con aspectos de la sexualidad, con aspectos que tienen que ver con esa multiplicación que Dios ha dado como una ordenanza, que ha proclamado un bien hacia esa ordenanza y responsabilidad que ha sido impuesta, y que lamentablemente en nuestra sociedad a estos tiempos se ha venido teniendo un choque, un rechazo a Dios, un rechazo a la verdad, y se han implantado en nuestras mentes ciertas ideologías que nos han hecho tropiezo, ideologías que nos han frustrado, que han puesto piedra de tropiezo para las relaciones tanto en la sociedad como en las relaciones familiares y matrimoniales, al grado de que se pone en tela de juicio la identidad de cada persona y da fundamentos de hombres y no se está citando la verdad de la palabra. Así que lo que vamos a ver hoy, como 2 textos introductorios, me gustaría que abriéramos nuestra escritura, o nuestra Biblia, en 2 Timoteo, capítulo 3. Espero, mis hermanas de virtual, que se escuche bien.
Para no tener problemas, ¿escucha bien? Ok, hermano. En segunda carta a Timoteo, capítulo 3, vamos a dar lectura del versículo 16 al versículo 17. Quiero reiterar que lo que vamos a estudiar en esta noche está basado en las Sagradas Escrituras y vamos a entender cuál es el propósito y el fin de esta escritura que está inspirada por Dios. No vamos a enseñar aquí ideologías, no vamos a enseñar aquí libros motivacionales, ni otra cosa, ni razonamientos, solamente vamos a estudiar la escritura que es inspiración por Dios. ¿Cómo dice, hermanas? Le leemos todas juntas. 1, 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí encontramos un propósito, que la escritura es inspirada por Dios y tiene utilidades, útil para enseñar. Así que lo que querramos aprender, siempre tenemos que hacerlo a la luz y a la lupa de las Escrituras, para redarguir o para convencer, que es otra palabra que se puede entender mejor, para corregir. Obviamente aquí tenemos un instructivo que nos va a hablar sobre todas las áreas de la vida del ser humano. También para instruir, hay instrucciones aquí que muchas veces son ignoradas y principalmente nos instruye en justicia. Y hay un fin. El fin es que el hombre, aquí otra vez es una sinécdoque, aquí está entrando la mujer y el varón de Dios, sea perfecto. No perfecto como sin tacha, sino sea maduro, tenga cierto nivel de madurez, que esté enteramente preparado para toda buena obra. Y hay otro texto que me gustaría que también lo tuviéramos en mente antes de estudiar este tema de la noche. Es segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Lo voy a leer. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Estamos de acuerdo en que la Escritura o que la Biblia fue escrita por hombres. También vemos aquí testimonios orales de hombres, pero no de simple hombres, hermanos o hermanas. Estamos aquí ante una realidad. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, o sea, que todo lo que está escrito y todo lo que hablaron fue controlado y mediado por medio de Dios a través del Espíritu Santo. Así que esto no es errado. En la Biblia no vamos a encontrar margen de error, por cuanto todo está bajo la inspiración de Dios, y Dios es verdad, y Dios no es hombre para que mienta. Ese es otro principio que también establece la Escritura. Así que esta palabra que tenemos aquí es más segura, y tenemos que hacer el bien de estar atentas, hermanas, a la palabra del Señor. Así que podremos tener en nuestro cerebro mucha información, podremos tener ideologías o conceptos de la sociedad o humanos o personales, pero eso no debe de estar por encima de la palabra de Dios. Amén, hermanas. Bueno, vamos a ir a nuestro texto base que estamos estudiando, a Génesis. Génesis capítulo 1.
Y vamos a leer el versículo 27 y el versículo 28. Génesis capítulo 1, 27 y 28. Lo voy a leer. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Partamos de esto, hermanas. La instrucción en cuanto a la sociedad, en cuanto a la creación, en cuanto al aspecto sexual, en cuanto al género, lo ha dado Dios desde el principio, varón y hembra. Solo existen dos géneros, el masculino y el femenino. Dios solamente creó a varón y a hembra, los dos a imagen y semejanza. Pero Dios ha declarado un bien, Dios los bendice y Dios les da una encomienda, una responsabilidad. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Pensemos un poco, hermanas. En la creación de Adán y Eva, en esos comienzos, ¿ya había ideologías? No. Adán y Eva entendían perfectamente su realidad y su existencia porque estaban teniendo un contacto directo con Dios. Ellos son los primeros seres creados en esta tierra y Dios está dándoles instrucción. Dios les está explicando: tú Adán, varón, tú Eva, hembra. Incluso es interesante ver que Adán le llama varona, porque del varón fue tomada, pero sabe que hay un género distinto. Su sexualidad de Eva es distinta a la de Adán, porque ambos tenían que cumplir con distintas funciones, pero en valor son iguales. Pero en nuestra sociedad, hermanas, y después de la caída, sí me puedo atrever a decir que empezaron a haber ciertas ideologías que empezaron a contaminar la mente de la creación, la mente de los descendientes de Adán y Eva, al grado de que la maldad se empezó a multiplicar en la tierra, al grado de que tiene Dios que decidir destruir a la humanidad, que Él mismo dio este mandato de fructificar y de multiplicarse, por cuanto había un desorden social. Y solamente decide rescatar a 8 miembros de una familia, de la familia de Noé, y solamente decide dejarlos con vida y el resto destruirlos. Pero después de que el diluvio desaparece, Él le hace una promesa, pacta con Noé y le dice que nunca más volvería a destruir a la tierra y a la humanidad con agua, y que como signo o señal de su pacto iba a ser el arco iris. Y vemos hasta el momento, hermanas, que Dios ha sido fiel, porque cada vez que se viene una tormenta, siempre sale un arco iris haciéndonos recordar lo que el Señor pactó con Noé. Ahora, hermanas, la maldad en nuestros días es mucha, demasiada. La política, la sociedad, la humanidad, todo está infestado de mentira. Todo está ignorando la verdad de las Escrituras. Y esos aspectos, hermanas, tienen que ver mucho con la ideología de género. Yo sé que han escuchado mucho sobre ese concepto y no vamos a tener este espacio para poder dar puntos de vista y opiniones o debate sobre este tema de la ideología. Porque dentro de la ideología podemos encontrar el machismo, podemos encontrar el feminismo, podemos encontrar otros movimientos que tengan como su base la sexualidad y defender ideologías culturales que tengan que ver con la sexualidad. Pero dicho fundamento a defensa, interesantemente, no está basado en las Escrituras. Su defensa son aspectos ideológicos, su defensa son sus propios razonamientos y su lógica, y están pasando por alto las Sagradas Escrituras. Y nos vamos a dar cuenta, hermanas,
que las ideologías o la ideología va muy en contra de la voluntad de Dios. Y así que en este momento y en esta noche tiene que cambiar nuestra mentalidad, hermanas, porque aunque pareciera que no, aunque pareciera que en el cristianismo se niega el machismo, se niega el feminismo, se niega los movimientos de sexualidad, muchas veces los mismos miembros y los mismos cristianos en ciertas áreas de su vida aceptan estas ideologías, teniendo un desorden como matrimonio, un desorden de manera personal, un desorden familiar y por lo tanto un desorden social. Así que vamos a enfocar, hermanas, la defensa en esta noche sobre la verdad, sobre el origen, sobre aquello que los apóstoles defendieron siempre, tomando como base el principio, el Génesis. Vamos a poner nuestros ojos en esta noche en Romanos, capítulo 1, y vamos a ver cómo Dios está revelando aquí la verdad de la sociedad, cómo Dios está manifestando la verdad de lo caótico de una humanidad sin Dios, de una humanidad que no está regida bajo los principios de la Escritura y que tampoco vive bajo la verdad de Jesucristo. Primero que nada me gustaría ver el contraste, hermanas. Romanos capítulo 1, versículo 17 nos da una verdad absoluta y auténtica. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios está revelando algo, hermanas, y esto lo vemos a través del Evangelio. ¿Qué revela el Evangelio? La justicia de Dios. La justicia es Dios. Dios es justo por naturaleza. Dios nunca ha sido injusto. Desde la creación siempre ha sido injusto. Si decimos que Dios es injusto, estamos diciendo que Dios está cambiando. Pero Dios es inmutable. Dios no puede cambiar. Por lo tanto, Él nunca ha dejado de ser justo. Así que el Evangelio, este Evangelio que muchas veces se rechaza, este Evangelio que muchas veces se pisotea y que ni siquiera se tiene conciencia del Evangelio, está revelando algo importante, la justicia de Dios. Y esto solamente se hace por fe y para fe. Porque el justo, el que es declarado justificado, vive por la fe. Puede llegar a ser declarado justo por medio de la fe, no por obras, no por algo que no se pueda alcanzar, porque siempre ha sido por la fe. Pero veamos ahora el contraste, hermanas. Veamos ahora cómo cuando el hombre y la mujer deciden vivir bajo ideologías erradas, deciden defender su estilo de vida y su comportamiento bajo lógica y razonamientos vanos, sucede algo que Dios nos va a revelar. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí otra vez, hombres, está usando la figura sinécdoque. No solamente se refiere al sexo masculino, sino aquí está implícita el resto de la humanidad, hombres y mujeres. Así que la ira de Dios está revelando desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de la humanidad, de hombres y de mujeres que detienen con injusticia la verdad. Aquí estamos hablando de dos clases de revelaciones. El Evangelio nos está revelando la justicia de Dios y solamente la humanidad, hombre y mujer, pueden llegar a ser salvos por medio de la fe en Jesucristo. Pero también la ira de Dios se revela. Dios da a conocer su ira, Dios da a conocer su desacuerdo. Dios está airado
con el pecador, porque aquí claramente dice con los hombres que con toda impiedad e injusticia detienen la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo dijo: Padre, santifícalos en tu palabra es la verdad. Versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿No hemos estado estudiando esto, mis amadas hermanas? Cómo Dios les ha manifestado desde el origen, cómo fueron todas las cosas creadas. Que no está hablando Dios sobre la evolución, ni está hablando Dios que fue por medio de una explosión el origen de la vida, sino que Dios mismo, por medio de Jesucristo, que siempre ha sido el medio de la revelación, decidió crear de eso que estaba en tinieblas, decidió crear un planeta, un sistema solar, decidió crear en ese planeta llamado Tierra todos los seres vivientes, y para que lo sojuzgaran y para que lo cuidaran, la existencia del hombre y la mujer. Pero hablando de aspectos sexuales, Dios sabía que la multiplicación de la humanidad solo se podía haber dado y se daba si existía la creación de un varón y de una mujer. Si Dios en su plan estaba el haber creado más de un género, más de el sexo masculino y femenino, lo hubiera hecho, ¿o no, hermanas? Pero Él solamente decidió crear al hombre y a la mujer. ¿Imperfecto? No, porque en su anatomía y en su biología, Dios les condicionó las capacidades aptas para esa función de reproducirse y de multiplicarse. No le hacía nada más falta a Eva y no le hacía nada más falta a Adán, ni tampoco le sobraba algo a Adán, ni tampoco le sobraba algo a Eva. Fueron creados justamente a la medida para esta reproducción. Así que Dios les estaba manifestando a Adán y Eva cómo había sido el orden de la creación, quién había sido el creador, y aparte les manifestó su voluntad, porque Él les estaba dando responsabilidades, les estaba explicando cuál era su labor y su misión en la existencia de esta tierra, y les dio un solo mandato: de todo árbol del huerto podrás comer, excepto de uno. ¿Y qué pasa? Cuando la mujer y el varón deciden ignorar lo que ya se ha manifestado de Dios y deciden detener con injusticia la justicia de Dios revelada, empieza el caos, empieza la maldición, empieza el desorden, porque después de la caída ya no vemos proclamando Dios bendición, vemos proclamando a Adán y a Eva maldiciones, a la serpiente, que fue el conducto de Adán, una maldición. Pero en esa maldición Dios también proclama una promesa, una esperanza que ellos aguardaban con fe. Por eso aquí dice que la justicia de Dios se revela con fe, porque le dijo a la mujer que de su simiente, de su descendencia, de esa responsabilidad que tenían que seguir haciendo, de multiplicarse y de llenar la tierra, de ahí vendría el Salvador, aquel que aplastaría a la serpiente, aquel que aplastaría a Satanás y a toda su descendencia, y vendría a dar paz en la tierra. Así que Romanos solamente está explicando lo que se está diciendo desde el origen, desde el Génesis. Así que, hermanas, Dios siempre ha manifestado quién es Él y su voluntad. Obviamente ha tenido que ser progresiva esa revelación, ¿verdad? No fue de lleno. Poco a poco se fue cada vez más y más y más haciendo clara esa revelación y en quién se iba a cumplir lo que se había dicho desde el Génesis. Pero dice aquí el versículo 20 algo muy interesante: porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Se acuerdan, hermanas, cómo dijimos que era esta palabra crear?
Habíamos dicho que hay dos palabras en el hebreo. Una que daba el énfasis de la creación de cosas que todavía no existían, o sea, de una creación de la nada, pero después en la creación del hombre y la mujer ya fueron creados de cosas que ya estaban creadas anteriormente, ¿se entiende? Entonces, no hay duda que las cosas no pudieron ser creadas por medio de una explosión, ni mucho menos que por medio de bacterias se haya creado el hombre y la mujer, y mucho menos que del mono, de esa descendencia, de esos cromosomas, se pudo haber llegado a una evolución del hombre y la mujer. Eso realmente es mentira, hermanas, porque Dios se está revelando su eterno poder y su deidad por medio de la creación. Cuando contemplamos la creación, cuando contemplamos ese movimiento de rotación y traslación, cuando estudiamos con detenimiento las estaciones del año y todo el sistema solar, no podemos negar la existencia de Dios. Realmente Dios es soberano y Él ha creado todas las cosas. Así que la humanidad, hermanas, y nosotras no tenemos excusa. Ese es un primer elemento. No tenemos excusa. Si en nuestra mente están las ideologías, no tenemos excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Aquí está, ideologías, razonamientos, envanecidos, y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, está en tinieblas, no hay luz, no hay claridad. ¿Quién es la luz, mis amadas hermanas? A la luz de la Escritura, ¿quién es la luz? Jesucristo. Juan capítulo 1 así lo dice, ¿no? Y aquella luz verdadera vino a los hombres. Pero los hombres no van hacia la luz porque sus obras son malas. No desean que sean reveladas, que realmente sean descubiertas sus obras. Y no fue así. ¿Qué pasa con la caída de Adán y Eva? Se esconden, se ocultan, pensando en que se pueden ocultar del Dios soberano, creador del universo. Pero ahí está Dios haciendo que la humanidad razone. ¿Qué has hecho? Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, hermanas. ¿Qué hemos hecho? ¿Realmente estamos aceptando lo que Dios nos ha revelado? ¿Lo que Dios nos ha manifestado? ¿Tenemos temor en conocer quién es Dios y qué quiere Dios? ¿Tenemos realmente ese valor de defender lo creado y lo referente a la creación de todas las cosas, juntamente con la sexualidad del varón y la mujer desde el Génesis? ¿O en nuestra defensa son razonamientos y pensamientos entenebrecidos, envanecidos? Versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Dios es incorruptible, en Él no hay corrupción, pero después de la caída, Adán y Eva ya estaban corruptos y todos sus descendientes también iban a nacer bajo esa corrupción. Esta misma carta de Romanos nos dice que así como la muerte entró por un hombre, o sea, Adán, pasa la muerte a todos los hombres por cuanto todos han pecado. Así que esto es algo importante. Muchas veces cambiamos la gloria de Dios pensando que si tenemos conocimiento de la política, conocimiento de razonamientos sociales, defensoras que vamos y marchamos en defensa de las mujeres, en defensa de esto, en defensa del otro, estamos siendo sabias. La gente puede hablar de nosotros, qué mujeres tan sabias, mujeres entregadas, mujeres cultas. Pero aquí la Escritura nos está diciendo que realmente eso es necedad, porque se está cambiando la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible. Y no solo de hombre corruptible, sino de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles. Y esto, hermanas, en palabras muy simples, se llama idolatría. Todo aquello que queremos asemejar a Dios es idolatría, adorando a algo que no es Dios. Todo aquello que tenemos en nuestra casa, que pensemos que es la imagen de Dios, es idolatría. Y aquí la Escritura nos está diciendo que estamos cambiando la gloria de Dios incorruptible por una adoración corruptible, por algo que es falso, por algo que no es verdadero. Recuerden desde un principio lo que dice el versículo 18, que se detiene con injusticia la verdad. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Las concupiscencias tienen que ver con esos deseos caídos, con esos deseos malos y perversos que brotan del corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Recordemos lo que leíamos en un principio, Génesis. Y creó Dios a varón y a hembra a su imagen y semejanza, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Pero de momento, cuando detenemos con injusticia la verdad de Dios, cuando despreciamos y hacemos a un lado la manifestación y la revelación real de Dios, hay deshonra en nuestros propios cuerpos. Versículo 25, ya que cambiaron, y eso sí lo pueden subrayar, hermanas, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Todo aquello que pensemos, que razonemos o que tomemos como un principio que no tenga que ver con la Escritura y la verdad de Dios es mentira, hermanas. En simples palabras y sencillo, es mentira. Toda aquel conducta, razonamiento, estilo de vida, lo que salga de nuestra boca, que no está conforme a lo que la Escritura nos enseña y la verdad de Dios, es mentira. Conductas destructivas, conductas que nos llevan a un daño en el propio cuerpo, como lo dice el versículo 24. Todas aquellas conductas o pensamientos que nos están llevando a deshonrar a los propios cuerpos con las funciones biológicas y sexuales que Dios nos ha dado, es mentira. ¿Por qué? Versículo 25 dice: honrando y dando culto, adoración, servicio a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Quién podía jactarse? ¿Adán y Eva? ¿De que por ellos fueron creadas todas las cosas? ¿Ellos podían jactarse que eran señores de la creación y podían hacer lo que querían? No, porque ellos sabían que Dios había creado todas las cosas y ellos tenían una responsabilidad. En ellos no podía haber jactancia. Pero ahí está el enemigo, el homicida desde el principio. Jesucristo proclamó sobre Satanás, aquel que quiso, por medio de una mentira, por medio de muchos kilos de mentira y con 1 gramo de verdad, hacer un razonamiento en la mente de Eva. ¿Cuál fue ese razonamiento, hermanas? Poder ser Dios. ¿Cómo, Eva? ¿Acaso no sabes que si comes? Dios sabe que si comes de ese fruto vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vean, hermanas, ahí está la influencia satánica. ¿Cómo? ¿Acaso no sabes que si aceptas estas ideologías, a poco no sabes que si tú estás de acuerdo con eso y apoyas y defiendes y vas a las marchas, y si tienes a tu familiar infestado de esto, tú no lo desprecies, no lo rechaces, apóyalo hasta el final? Vas a ser sabia. Realmente vas a ser como Dios, vas a saber que esto está bien, que esto es bueno. ¿No ven que ahí está, hermanas, cierta influencia satánica? Y es que así ha sido siempre, hermanas. Satanás siempre está buscando ir en contra de Dios. ¿Pero por qué no busca a los animales?
¿Por qué no hace revueltas de sociedad animal? ¿Por qué no hace que los animales crean ideologías? ¿Por qué, hermanas? Porque no son imagen y semejanza de Dios, porque no tienen mente, porque no tienen voluntad, porque no tienen conciencia. Pero Satanás siempre ha buscado atacar a la humanidad, a aquellos que están representando a Dios, que son imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasa con el pecado? Afecta esa imagen y semejanza de Dios perfecta y plena. Pero ¿quién viene a restaurar por completo eso? Jesucristo, hermanas. Sin Jesucristo no podemos realmente llegar a la verdad, porque Jesucristo es la verdad. Sin Jesucristo no podemos cambiar esta mentalidad envanecida y entenebrecida, porque en nosotros está infestada la mentira, porque somos esclavas del pecado, porque no podemos ir a la verdad, porque no podemos oír las palabras de Dios, porque no somos de Dios. Entonces, esto es altamente delicado, aceptar que en la primaria ya estén diciéndole a los padres que firmen un reglamento para aceptar la identidad sexual de sus compañeros a cómo se sientan y que tienen que ser indicados así y reconocidos así, está afectando la mentalidad de su niño o de su niña. Hermanas, estos son principios básicos. Si desde ahorita que son pequeños no les hablan del Génesis, no les están enseñando sobre los orígenes, nadie más les va a enseñar. Y a lo mejor en la iglesia las maestras de escuela dominical estén preocupadas por enseñarles los orígenes en cuanto a aspectos sexuales. Pero no va a faltar que la sociedad, que está influenciada por Satanás en su mayoría, juntamente con la política, se encargue de infestar y de ensuciar por medio de estos razonamientos entenebrecidos la verdad de Dios. Así que ¿quiénes son las indicadas para enseñarles estos aspectos, hermanas? Ustedes. Obviamente no van a hablarles de aspectos muy íntimos de la sexualidad por cuanto son mentes todavía inocentes, pero sí pueden hacerles entender cuál es su identidad como hombre y como mujer, y que Dios es el creador de esa identidad, y que Dios fue el que decidió que fueran hombres y mujeres, y que cuál es el principio de ser hombre y mujer: fructificad y multiplicarse. Hermanas, si ustedes no les enseñan sobre teología, sobre el ser de Dios, sobre lo que Dios desea y su voluntad, eso no lo van a aprender. Ellos van a crecer con ciertas ideologías y conceptos, pero no va a faltar quien le lave el coco con eso de ateísmo. Yo no creo en Dios. Es que todo es Dios. ¿Cómo vas a dejar que Dios sea uno? Todo es Dios, todo lo que ves. Tú mismo eres Dios, las plantas son Dios, los animales son Dios. Así que las encargadas de enseñarle teología son ustedes. Aquí está. Si ustedes no les enseñan a sus hijos que la salvación siempre ha sido por gracia desde el Génesis y que ahora podemos entender que la salvación está en Jesucristo, ellos van a crecer pensando en que la salvación es por obras, porque también esto es una ideología infestada en las iglesias. Todo mundo piensa que necesita ser bueno para ser salvo, que necesita hacer, aunque sea una obra buena, para ganarse el cielo, cuando siempre ha sido por gracia. Todas las instrucciones, hermanas, en todas las áreas de la vida están aquí, en la Escritura. Es momento que tengamos esa hambre por enseñarles. Es momento que estemos preocupadas para que realmente nuestros hijos, su futura descendencia, sea una descendencia de Dios, que con mansedumbre y reverencia defienda la verdad, que está infestada la sociedad de injusticia y de mentira. Y para que sus hijos, como lo dice el versículo 25, no cambien la verdad de Dios por la mentira. Amén, hermanas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermanas, cuando se cambia la verdad de Dios por la mentira en ese aspecto sexual? Versículo 26. Por esto Dios
los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, y ahí está la palabra clave, hermanas, el uso natural por el que es contra naturaleza. Dios ha dado un uso natural en el varón y en la mujer, pero al cambiar la verdad de Dios por la mentira, ese uso natural está en contra de la misma naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural, ¿de quién? Aquí está claro, hermanas, dejando el uso natural de la mujer. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque desde el Génesis, desde el principio, el uso natural en cuanto a ámbitos sexuales es hombre y mujer. ¿Y qué pasa cuando se deja de lado este uso natural de hombre y mujer? Vean, hermanas, parte del versículo 27. Se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Obviamente, mujeres con mujeres. No solo eso, hermanas, hablamos de aspectos ya más aberrantes. Pero ¿qué pasa, hermanas? ¿Así se queda? ¿Ellos pueden vivir completamente felices siempre? No, hermanas. Dios otra vez está revelando su ira. La ira de Dios se revela. ¿Y qué pasa, hermanas? Al final del versículo 27, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es esa retribución debida a su extravío? Hermanas, ¿el SIDA existió desde el principio? No. Estamos hablando de que el SIDA tiene poquitito, hermanas. ¿Qué será? ¿En los años 80 empezó el boom? No, después de los 70, como en los 75. Del 75 para acá, ¿verdad? Sí. Empezó un alza sobre el SIDA y eso no existía, ¿o sí existía, hermanas? ¿No? Enfermedades de transmisión sexual empezaron a ser más y más y más latentes. La fabricación de métodos anticonceptivos, ¿eso existía desde el Génesis? Dios le dijo a Adán y a Eva, van a usar este método porque ahorita ustedes están jóvenes, se tienen que conocer. Y ya después del año, entonces ya pueden hacer la responsabilidad que yo les he dado. ¿Eso les instruyó el Señor? No. ¿Qué pasa? Dios revela su ira. Dios simplemente soporta a una humanidad que cambia la verdad por la mentira. Pero efectivamente el hombre es responsable, hermanas. La mujer y el varón que vive bajo sus razonamientos entenebrecidos, pensando en hacerse sabios, reciben su retribución que ellos mismos responsablemente buscan. El cáncer, de un tiempo para acá, ¿cuántos casos de cáncer no hay? Y más, hermanas, en aspectos sexuales, en funciones de la sexualidad del varón y la mujer, ¿no es así? Ahora, hermanas, realmente no nos podemos engañar. Cuando vemos que la humanidad practica estas cosas antinaturales, porque aquí lo está diciendo, ¿no mueren solos? ¿No mueren en depresión? ¿No mueren aceptando al final que vivieron siempre en una mentira? Es gente que se sobreesfuerza por querer que la sociedad los acepte cuando ellos mismos, muy en su interior, no se pueden aceptar, porque están rechazando la verdad de Dios, que son hombres y que son mujeres, y que aunque ellos se aferren exteriormente a que la sociedad los vea diferente, la sociedad no puede verlos diferente. Aparentan, pero muy en su interior saben que no es así. Así que imagínense, hermanas, estar esclavas a una mentira, esclavos a una mentira todos los días. Eso es cansado. Ir en contra de Dios es cansado. Y principalmente, hermanas, trae consecuencias graves.
pero es responsabilidad de la humanidad. Recordemos que estamos ante dos aspectos paralelos, la soberanía de Dios, pero también está la responsabilidad del hombre. Y esto lo vemos desde el Génesis, al crear Dios a Adán y a Eva, y al darles responsabilidades, al darles instrucciones, ya está poniéndoles ahí responsabilidad. Ellos tienen que responder ante lo que ya fue dado para que ellos lo realicen. Versículo 28. Es aún más grave. A pesar de que la misma sociedad se ve afectada por este desorden, a pesar de que la misma sociedad y humanidad recibe la retribución de su extravío, su corazón y su conciencia están cauterizados. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta, ¿a quién, hermanas? A Dios. O sea, esto es algo realmente peligroso. No tener en cuenta a Dios. ¿Cuál es el resultado? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y cómo está una sociedad que vive bajo ideologías y no bajo la revelación verdadera de la verdad? No bajo una vida íntima con Jesucristo y con Dios, atestados de toda, ¿qué, hermanas? Injusticia. Luchan por justicia, luchan por derechos, matan y asesinan por la verdad, pero realmente es injusticia. No solamente están atestados de injusticia, sino también de fornicación. En otras palabras, de inmoralidades sexuales, depravaciones sexuales. ¿Llenos de qué, hermanas? De envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. Otro aspecto importante, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, esto es algo interesante, hermanas, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos ¿de qué? De muerte. Los que practican tales cosas, los que practican la injusticia, los que practican la mentira y desechan a Dios, que es la verdad, son dignos de muerte. Pero no solamente los que las practican, hermanas. Aquí dice, no solamente solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. A lo mejor yo no hago actos así, pero sí me complace el ver cómo otros las practican. No estorbo cuando lo practican en mi casa. No muestro la verdad y no defiendo la verdad de Dios cuando en mi casa hay esta clase de personas que están cambiando la verdad de Dios por la mentira. Es algo delicado, hermanas. No podemos ir por la vida, tranquilas, porque yo ya soy del Señor. No, tampoco quiero decir con esto que se levante una revolución y matar y hacer marchas, porque eso ni siquiera lo hizo Jesucristo. Jesucristo nos vino a dar el ejemplo. Él vino a proclamar el evangelio del reino. Él vino a dar a conocer la voluntad del Padre en una actitud mansa y humilde de corazón. ¿Qué debemos hacer nosotras? Proclamar. Hermanas, si tenemos amistades donde el varón se siente como mujer y nosotras ayudamos a su mentira tratándolos como mujeres y llamándoles con el nombre de una mujer, estamos deteniendo con injusticia la justicia de Dios. Estamos cambiando la verdad de Dios por la mentira. Y a lo mejor nos puede dejar de hablar este varón
si le tratamos como varón, pero tenemos que decirle, Dios es verdad y yo soy hija de Dios. Jesucristo es la verdad y Jesucristo ahora está en mi vida. Yo no puedo mirarte con otros ojos porque no eres así. Dios ha decidido darte el sexo, Dios ha decidido que tú seas varón y Dios quiere glorificarse con tu existencia. Quiere que tú aceptes tu sexualidad, quiere que tú aceptes que eres varón y que vivas cumpliendo con las funciones determinadas para un varón. Lo mismo aplica para una mujer que se siente varón y que uno dirige y sigue haciendo así, sigue tratando como lo que no son. Se detiene otra vez con injusticia, la justicia. Debemos hablarles. Si tenemos ese contacto, hablarles con su nombre de mujer o de varón. Darles eso, que ellos no vean que realmente nosotros estamos aceptando algo simplemente para que no dejen de hablarnos. No con esto estoy diciendo insúltenlos, no, porque la verdad no es un insulto, ¿o sí, hermanas? Obviamente para ellos es un insulto. Cuando Jesucristo dio la multiplicación de los 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y después de que todos comen y se sacian, Jesucristo va con sus apóstoles a otro lugar. Y cuando lo alcanza la multitud, Jesucristo les empieza a decir una verdad, hermanas. Ustedes no están aquí por mi palabra. Ustedes están aquí porque comieron y se saciaron. Están buscando de mí otro beneficio de la comida, milagros. Pero yo soy el pan de Dios, el pan de vida. Y empieza a hablar una revelación verdadera, hermanas. ¿Y qué pasa con la multitud? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede soportar? ¿Quién la puede entender? Y todos aquellos que aparentemente seguían a Jesús se fueron. Y cuando Jesucristo voltea, le habla a los 12 y les dice, ¿quieren acaso también irse ustedes? ¿Jesús necesitaba de seguidores? No. Jesús solamente vino a hablar la verdad. Pero Pedro sale a la defensa. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Vean, hermanas, a lo mínimo 12 del resto de una multitud